Con fecha 14 de marzo del año 2023, les saludo desde el municipio de Guanímaro, Guanajuato. Soy Aurelia Martínez Jaime, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 21006477. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? El nombre del asesor educativo es Arturo Trujillo Ramos. Ahora hablaré de tres planteamientos. 1. ¿A qué se refiere el autor Máximo Langer cuando afirma que las materias en reforma de justicia penal se difundieron desde la periferia? ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activista y reformadores en América Latina? Y por último, daré una conclusión final. Iniciemos así. Planteamiento número 1. Las reformas procesales penales se han diseminado rápidamente en América Latina en los últimos 15 años. 14 países latinoamericanos y algunas provincias de estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. La difusión desde la periferia. Hay dos métodos diferentes mediante los cuales puede ocurrir esta difusión. 1. El primer grupo de descripciones y teorías enfatizan la no direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. En estas teorías se proponen distintos mecanismos que pueden ocurrir: la difusión, como la teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales. Para un segundo grupo de descripciones, enfatizan la direccionalidad geográfica, ya que señalan las leyes, normas y políticas públicas, las cuales se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Los análisis neomarxistas sugieren que la difusión puede ocurrir mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial. Pero de acuerdo a la sociología institucional, la teoría constructivista de las relaciones internacionales, análisis postcoloniales y análisis de trasplantes legales basados en la noción de prestigio, la difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales. Número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos de los códigos acusatorios en América Latina? El Código de Instrucción Crimen fue descrito como un modelo mixto porque incluyó una investigación preliminar inquisitiva y un juicio acusatorio. Las ideas de este código se diseminaron por toda Europa, incluyendo España. Durante el siglo XIX, y los miembros de las élites latinoamericanas ya los conocían. Para los códigos inquisitivos, la columna vertebral de este proceso era el expediente de la policía y el juez de instrucción, que compilaban en este expediente. Se documentaba toda la actividad procesal desde el inicio del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, periciales, registros y secuestros que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. Bajo este código inquisitivo, el juez estaba a cargo de la investigación preliminar y al mismo tiempo tenían un rol de investigación y juzgamiento durante esta etapa, ya que esta etapa de naturaleza era muy inquisitiva para el imputado y su abogado, o por lo menos hasta cierto tiempo predeterminado. Los derechos para el imputado eran muy limitados durante esta fase. El imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba
o a conocer la imputación en su contra, antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, sus excepciones eran bastante limitadas, ya que la prisión preventiva para el imputado era obligatoria. Tampoco se contaba con discrecionalidad fiscal, ya que cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, iniciaban un proceso penal sin considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Para el código acusatorio, la fase de juzgamiento de naturaleza acusatoria y un número de jurisdicciones, hay un fiscal que debe formular la acusación contra el imputado. Aquí su defensor también tiene pleno acceso al expediente y pueden requerir la recolección de prueba en esta fase. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de los países de la región adoptaron un modelo procesal similar al recién descrito. Durante el siglo XX, muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso se aprobaron nuevos códigos. Por mencionar algunos de los países donde se llevó a cabo la modificación fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y por supuesto México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Planteamiento número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la reforma y expansión de la red activistas y reformadores en América Latina? El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal fue creado en 1957 con el fin de reunir procesalistas de América Latina y Portugal. El instituto sostenía que redactar códigos modelos contribuiría a la integración económica y política de América Latina, lo que era muy necesaria en una era en la cual el mundo se estaba moviendo hacia la regionalización. En estas mismas jornadas, el instituto designó una comisión de juristas para continuar el trabajo sobre el proyecto y a Mayer como miembro de ella. Julio Mayer se apoyó mucho de las bases del método de Claria Olmedo como una de las fuentes para su trabajo en el código modelo. Para el año de 1988, en las 11ª jornadas del instituto en Brasil, Julio Mayer presentó el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que el instituto aprobó como tal. Para el año de 1986, los gobiernos militares habían abandonado el poder en Guatemala, se habían realizado elecciones abiertas, se encontraba al frente el gobierno civil cristiano Vinicio Cerezo. Edmundo Vázquez Martínez, prestigioso jurista especializado en derecho comercial y derecho constitucional, estuvo de acuerdo con los análisis llevados a cabo por Mayer. Con la transición a la democracia en Argentina y Guatemala se abrieron espacios políticos e institucionales para liberales políticos como Mayer y Vázquez Martínez, que siempre creyeron en el Estado de Derecho. Con esta transición a la democracia, parte de la izquierda se redescubrió la importancia de los ideales de las elecciones libres y el Estado de Derecho. Para el año de 1985, la USAID creó una oficina sobre administración de justicia para América Latina y el Caribe y se inició a brindar asistencia a otros países en la región, incluyendo Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Perú. Así, los programas de reforma judicial patrocinados por los Estados Unidos se expandieron a lo largo de América Latina durante la segunda mitad de los 80. Estos programas se originaron en El Salvador debido a la política doméstica estadounidense. Alberto Binder y Julio Mayer no fueron los únicos actores latinoamericanos.
promoviendo códigos acusatorios durante la época de los 80s y 90s. Hubo una importante red sobre el proceso penal que surgió en la región, ya que este trabajo de esta red ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los miembros que componían esta red eran abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. La relación que había entre estos miembros consiste en su común envolvimiento en la promoción de códigos acusatorios como la solución a los problemas de debido proceso, ineficiencia y falta de transparencia de los sistemas de justicia penal inquisitivos latinoamericanos. Esta red no encuadra en ninguna de las tres categorías, ya que no es una red gubernamental, dado que la mayoría de sus miembros no han sido funcionarios públicos. Los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de liderar con todas estas demandas, convirtiendo a las reformas en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. Por último, cerraré con la opinión en la que diga la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En México, el antiguo sistema penal inquisitivo transitó a un sistema penal de corte acusatorio adversal y garantista. Para ello fue necesario realizar reformas constitucionales en la materia y crear un código que homologara el proceso penal en el país. El Código de Procedimientos Penales del 2014 abrogó la reglamentación penal de 1934. En este nuevo código se señala que para el aseguramiento del acceso a la justicia se establece una serie de normas para sancionar los delitos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano. Muchas gracias.